Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Los asambleístas que serán candidatos a la misma dignidad en las próximas elecciones de 2025 tienen hasta el 28 de diciembre para ingresar la solicitud de licencia sin sueldo y así poder hacer campaña política. ¿Cómo avanza el cronograma electoral hasta ahora? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña Fausto Camacho, experto electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes. Sí, un gusto el poder acompañarles y poder comparecer a su vez con usted y la ciudadanía sobre estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. ¿Cuándo arranca oficialmente la campaña electoral? La campaña entiendo que oficialmente arranca el 6 de enero, el primer lunes laborable de enero. ¿Y el periodo de campaña para legisladores y presidentes es el mismo? Sí, por supuesto que sí, es una sola campaña, es un solo proceso electoral, donde en todo caso habrá, los ecuatorianos recibiremos 3 papeletas, ¿no? Una para la Presidencia de la República, una para la Asamblea Nacional y una tercera para el Parlamento Andino, y una cuarta para los asambleístas provinciales o en el exterior, según el caso, los asambleístas por los diferentes distritos. Estas 4 papeletas son un solo proceso electoral, obviamente con 4 elecciones. Las reglas para ese proceso son todas para todos. Ahora, ¿cómo ve usted el caso del candidato presidente Noboa? ¿Qué dice la ley? ¿Lo que se está actuando es correcto? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? Bueno, ¿qué es lo que se está actuando? El tema es que hay un debate público respecto de la necesidad o la obligación o no de pedir una licencia por parte de los funcionarios públicos que se proponen como candidatos. Pero él tendrá que hacerlo pronto. Una cosa es la candidatura y otra cosa es la reelección. Entonces, son dos figuras distintas. La norma constitucional habla de qué es lo que deben hacer los funcionarios públicos para poder ser candidatos. De manera general, eso está dentro de las inhabilidades. Los funcionarios públicos no podrán ser candidatos a menos que. Entonces, hay las excepciones. Las excepciones son para los funcionarios públicos, como el presidente, como los asambleístas, como los parlamentarios andinos, que deben pedir licencia sin sueldo para poder candidatizarse de manera general. Luego hay otra. Pero en el caso del presidente específicamente, norma, ¿él tiene que pedir licencia? Que habla de la reelección. Entonces, en la norma de la reelección habla de que efectivamente deben pedir licencia sin sueldo. Pero ahí hay una salvedad el debate sobre que supuestamente el presidente no estaría corriendo por la reelección porque él fue presidente en un periodo que era atípico. No, bueno, pero por eso mismo hay 2 normas a las cuales se deben referir, a la de la reelección o a la de la general para todos los funcionarios públicos, independientemente de si van o no a la reelección. Porque la norma respecto de las prohibiciones de quienes no pueden ser candidatos son los funcionarios públicos. Y hay una excepción. El funcionario público que quiera ser candidato, cuando se trata de, por ejemplo, un profesor, debe pedir licencia sin sueldo. Cuando se trata de un trabajador de un gobierno autónomo descentralizado, debe pedir licencia sin sueldo. Y adicionalmente, cuando se trata de funcionarios o en funciones, digamos, o sí, pues servidores públicos en funciones, pues si es que se trata de un cargo diferente, deben renunciar, y si se trata del mismo cargo, no habla de reelección, si se trata del mismo cargo, entonces deben pedir licencia. Pero hay una norma específica para la reelección, y la norma específica para la reelección habla de esa licencia cuando se trata de reelección. Esa interpretación
que está en debate, porque yo no he escuchado que ningún órgano público haya hecho digamos, un pronunciamiento, pero en el debate público habla, ¿es reelección? ¿No es reelección? ¿Debe pedir licencia? ¿No debe pedir licencia? Entonces, mientras no haya un pronunciamiento público, oficial, del Consejo Nacional Electoral, de la Corte, yo qué sé, del procurador, en fin, expreso, concreto, debe en este caso pedirse licencia. Entonces, pero ¿por qué tiene que interpretarse? Ese es el problema. Si es que dice no debe pedirse licencia, pues entonces asumen la responsabilidad quienes de esa decisión la tomen antes de que inicie la campaña electoral. Pero Fausto, ¿por qué tienen que interpretar la norma? Si esto no es que primera vez que nos pasa, porque, o sea, han habido presidentes que se han lanzado a la reelección y han tenido que pedir licencia para salir a hacer campaña. O sea, no es que no haya un antecedente. Eso es lo que varias personas dicen y otros dicen lo contrario. Pues, ¿por qué? Porque es la primera vez en que hay una muerte cruzada y hay un periodo para completar el periodo de otro presidente. Hay un pronunciamiento que se refiere no a la reelección en términos de las obligaciones de los candidatos, sino se refiere a si se contabiliza o no el actual periodo de los asambleístas, del presidente, de los parlamentarios. No, solo de los asambleístas y del presidente. Los parlamentarios andinos no entran porque ellos no fueron parte de la muerte cruzada. Que quienes hayan postulado para esta terminación del periodo no se les contabilizará como un periodo completo y entonces el próximo periodo, los que ganen, se considerará el primero y podrán tener opción ahora, a una pero reelección. Fausto, ¿cuál es la fecha límite que tenemos para ya que se tome esa decisión? Pues yo entendería que el 5 de enero, domingo, y antes de eso, por salud de la República y de la democracia, ese organismo, que yo entendería que es el Consejo Nacional Electoral, debe tomar una decisión. Sin embargo, escuchamos puntos de vista respecto distintos de la presidenta Atamaín, del vicepresidente Pita, otros que no han dicho nada, y no conozco que haya una disposición de hacer un informe, de hacer un análisis jurídico, no conozco, pero debería esta decisión por seguridad jurídica para todo el mundo tomarse antes del inicio de la campaña. Ahora, en el caso de los legisladores que ahora corren como presidenciables, en ese caso, ¿tienen que pedir licencia o tienen que renunciar al cargo? No, eso ya debieron haber renunciado, seguramente ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque la norma ahí sí es absolutamente clara, porque dice deberán renunciar para optar por un cargo diferente. No es, y ahí la norma dice renuncia. Entonces, para inscribir la candidatura, es lo mismo que sucedía con el señor Saquicela. Él tenía que renunciar a su condición de juez y en el caso de él 6 meses antes de las elecciones para poder postular, porque hay norma expresa en ese sentido. Ahora, si bien la campaña tiene una fecha oficial, muchos candidatos y candidatas ya se encuentran haciendo campaña a través de las redes sociales desde hace meses. Las redes sociales no están normadas por el Código de la Democracia, entonces el gasto en pauta de redes tampoco es obligatorio que se declare en el Consejo Nacional Electoral. No. En el caso, a ver, el Consejo, el artículo 219 del Código de la de la Constitución establece las funciones del Consejo Nacional Electoral y en el numeral 3 de ese artículo dice llevar adelante el control de la propaganda y el gasto electoral. Mandato constitucional que está por encima de cualquier cosa. ¿Y qué es lo que se hace en unos casos en redes sociales? Propaganda. ¿Qué se hace en el caso de los medios de comunicación? Propaganda. Respecto de los medios de comunicación, hay legislación expresa. Dice, no podrá contratarse promoción o propaganda electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, medios sino tradicionales, desde el inicio de la campaña y con recursos públicos, que además está prohibido el contratar con recursos privados. Ahí tampoco hay ninguna inconveniente en interpretar con absoluta claridad la norma porque es mandatoria.
Fausto, me quedé con algunos temas, pero ya me dicen que tengo que cerrar. Pero, ¿qué me iba a decir para terminar con...? Le iba a decir, sin embargo, pues ahí tenemos un hecho muy cierto, ¿no? Y es que hay gasto de dinero en redes sociales, por supuesto que sí. ¿Tienen obligación las candidaturas de llevar adelante procesos de control de ese gasto? Sí. ¿Tienen los candidatos obligación de reportar el gasto que hagan en redes sociales? Sí. ¿Quién debe hacer el control? El Consejo Nacional Pero no lo hace. Electoral. Aquí han dicho, la misma Diana Tamaín dijo, no es nuestra facultad, no podemos llegar hasta las redes sociales. Bueno, lo que pasa es que la señora Tamaín está equivocada porque no sabe leer la Constitución. Y la norma constitucional está por encima de cualquier otra norma. Uy, entonces ya empezaron a hacer campaña desde hace casi un año en redes sociales, muchos de los candidatos. Bueno, pero ¿qué se entiende por campaña? Llamar a votar por. Usted puede hacer promoción, usted puede proponer, digamos, qué es lo que yo propongo respecto de economía, qué es lo que mi candidatura propone respecto de tal cosa, o el partido, o la alianza, ¿no es cierto? Pero ya la campaña entendida como el llamar a votar, eso no está permitido. Ok, nos queda clarísimo, pero igual no se controla. Pero yo le dejo porque ya me están matando aquí, me dicen que me van a cobrar multa por pasarme del tiempo. Pero lo voy a invitar otra vez más para analizar otros temas que se me quedaron pendientes. Fausto, muchísimas gracias. Con gusto. Una buena tarde. Nos acompañó Fausto Camacho, experto electoral. Notimundo a la carta.